Señor, permite que tu gloriosa presencia pueda cubrir cada una de nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser esos hombres y mujeres llenos del poder glorioso de tu Santo Espíritu. Concédenos que podamos estar cada vez más unidos y pegados a ti, disfrutando con mayor intensidad tu gloria, tu gracia, tu misericordia, Señor. Gracias por la hermosa alegría que nos das de estar en tu presencia, de estar delante de ti, Señor amado. Concédenos que como hijos e hijas tuyas vivamos para la manifestación de tu gloria en esta generación, Señor. Es en tu presencia, Padre, donde tu gloria se hace evidente. Es en tu presencia donde tu gran poder, oh Dios omnipotente, se hace una realidad, Señor. Bendícenos en esta hora y permítenos, oh Dios, estar cada vez más y más cerca de ti. Por tu gracia, Padre, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Qué hermoso es poder disfrutar de la bondad y la misericordia que Dios nos extiende permanentemente. Vamos a Malaquías en el capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. En ocasiones uno puede sentirse como hasta ofendido por todas las cosas perversas, malignas, injustas que suceden en la tierra. Pero eso no debiera cargarnos a ninguno de nosotros. Eso no debiera llenarnos de enojo, de reclamos hacia el Señor. Sencillamente lo que necesitamos es pensar que un día esas personas nunca más volverán a hacer mal en ninguna parte del universo. Nunca más. ¿Qué es que esto es demasiado injusto? ¿Qué es que esta persona que... No te preocupes por eso. Encomienda tu causa al Señor, descansa en Él. Y tienes que saber que si esa persona no se arrepiente, haciendo el mal terrible que está haciendo, desearía no haber existido. No te cargues por eso. Que los megalománicos están haciendo cosas y están intentando dominar el mundo. Y bueno, no te pongas con ese tipo de reclamos en el corazón. Eso nunca será un buen camino. La amargura de corazón jamás será un buen camino. Libra tu corazón de eso. De que es demasiado injusto, pero esta gente, ¿por qué? Y hace y deshace y como que nada pasa y como que el Señor guarda silencio. No te preocupes por eso. Esa era una de las quejas que tenía Habacuc. Señor, pero tú ¿por qué no respondes? ¿Por qué tú no haces nada? Pero toda la maldad y tú como que la permites y guardas silencio frente a eso. Y el Señor solamente le dijo, oye, yo quiero decirte una cosa, mas el justo por su fe vivirá. Guárdate tú, ¿qué importa que el resto haga eso? Guárdate tú, vive en mi presencia, disfruta de mi gracia, disfruta de mi amor. Cada persona recibirá en su momento justo lo que tiene que recibir. Si estamos claros. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta traducción no nos ayuda mucho como a entender
que conecta lo uno con lo otro. Pero miremos la nueva versión, dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Y ahí entonces la figura cambia. Porque a ese pueblo que nace el sol de justicia, entonces dice que en sus rayos, en la manifestación de Él, en lo que emana de Él, traerá salud, traerá salvación, traerá sanidad, liberación. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Es decir, que habrá un gozo tan extraordinario que hasta se expresará de una manera inusual en medio de nosotros. Porque la figura es clara, es un ternerito soltando la ubre de su mamá. Después de que esos terneritos hacen eso, corren como loquitos para un lado y a otro. Y es extraordinario poderlos ver. Ellos retozan de alegría, están saltando, pero a una velocidad impresionante. Es hermoso ese espectáculo, realmente lo es. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando su presencia se manifieste a una vida, a un hogar, a una familia, va a traer tal gozo y tal dimensión de plenitud, que las personas van a poder expresar ese gozo al punto de que será evidente a todos quienes le rodean. ¿Estamos claros? Si tú vas a un potrero y estás viendo cuando un becerrito de esos se alimenta, la figura siempre es la misma. Ellos salen y eso es visible a todos porque corren a una velocidad impresionante, saltando de gozo. Y eso no lo hacen un día. Siempre que ellos están pequeños y se alimentan, siempre esa es la reacción. Así que el llamado es que si nosotros estamos disfrutando con intensidad su presencia y nos estamos alimentando permanentemente de Él, ese gozo será constante y será evidente a todos los demás. No es que yo tengo un gozo, solo que no se me nota. Nadie sabe que tengo un gozo tremendo con esta cara de puño. No, serio, que tengo mucho gozo. No, eso no existe. Eso no existe. Va a ser evidente a todas las personas. Todos percibirán esa presencia extraordinaria de Dios en ese pueblo que teme su nombre y que tiene un gran respeto por Él. Ahora entiendan que esa palabra es para el final del tiempo. Porque es el día ardiente del Señor. Y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Y dice allá al final, antes, en el verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Es decir, que el tiempo profético que estamos viviendo es un tiempo donde la presencia de Dios se manifestará de tal manera sobre las vidas, sobre las personas. Y esa manifestación de la presencia de Dios empezará a impactar vidas a nuestro alrededor. Por eso dice en sus rayos, en sus alas, la figura que usa, traerá salvación. Es decir, que quien venga a refugiarse bajo sus alas. Acuérdate cuando Jesús usó esa figura para decir: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Sí? La figura de sus alas es una figura muy maternal del Señor. Es una figura de protección, de abrigo. Por eso dice allá en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice allí que con sus plumas te cubrirá. Y uno dice, ¿y es que Dios tiene plumas? ¿Cómo así? Pero es esa figura de protección maternal, de protección exagerada del Señor, de ese cuidado maravilloso de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Está claro? Porque no es que el Señor tenga plumas.
es la manera de ilustrar ese confort que uno puede experimentar al estar al abrigo de Él, al estar protegido por Él. Y dice, en sus alas traerá salvación, traerá sanidad a las vidas. Donde la presencia del Señor está, hay libertad, hay gozo, lo acabamos de cantar. Donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Libertad de la esclavitud al pecado, libertad del dolor, libertad de las opresiones, libertad de todo tipo de maldad que haya en nuestras vidas. Cualquier tipo de maldad es desarraigado en la presencia del Señor. Este pueblo que teme el nombre del Señor va a ver ese levantar. Por eso dice, nacerá el sol de justicia. El sol nace, es en medio de la más densa oscuridad de la noche. Cuando el sol se levanta, es oscuridad lo que había. Y eso es lo que estamos experimentando ahora, el nacimiento de un nuevo día de la manifestación real de su presencia. Antes del día grande y terrible del Señor, Él hará una manifestación sublime de su gloria, una manifestación poderosa de su presencia. Porque el Señor no se va a llevar la iglesia como no podía hacer nada más en la tierra, así que me los llevo a ellos. No, previo al momento del Señor venir, va a haber un derramar de su gloria. Grande oscuridad sobre las naciones, sí. Tinieblas seguirán cubriendo la tierra, sí. Pero hay un pueblo que resplandecerá. Un pueblo que será evidencia de la gloria de Dios. En la época de Jesús, la religiosidad estaba ahí en el templo, en los principales líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes del templo. Pero en medio de esa grande oscuridad vino el Señor. Un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Recuerdan que ese fue el momento del inicio del ministerio de Jesús? ¿Sí o no? Si ese fue el inicio de su ministerio, así será el final. Grande oscuridad en un lugar, sí, por supuesto que sí. Pero una manifestación de la gloria de Dios al punto que la gente va a decir, jamás hemos visto algo como esto. Jamás. Y en la presencia de Dios en ese pueblo que teme su nombre. En ese pueblo que tiene respeto por su nombre, que de verdad está buscando con intensidad su presencia. Por eso tú no te puedes quedar fuera de esto. Porque quedarte fuera de este versículo 2 es indefectiblemente estar en el versículo 1. O estás siendo parte del pueblo que teme al Señor y que la gloria de Dios resplandecerá allí, o serás parte de aquellos que son como estopa para el día de la ira, de la ardiente ira de Dios. No hay término medio, no hay 1.5 y luego 2. Si estamos claros, es verso 1 o verso 2. No hay lugar intermedio. Bueno, yo no soy tan apasionado por Dios, pero tampoco soy de los soberbios de allá. Yo estoy ahí más o menos. No, los tibios, acuérdate, no tienen esperanza. La única esperanza de un tibio es arrepentirse verdaderamente, ¿verdad? Entonces, amados, a ese pueblo que teme el nombre del Señor, el sol de justicia nacerá, resplandecerá de una manera gloriosa. Y ese resplandor de gloria se extenderá en favor de las personas. Se extenderá en favor de las vidas. Y no se trata solamente de la vida por la vida de esa persona. Es que el nombre del Señor es vindicado, que es lo más importante. Es que a través de la manifestación de su gloria, el nombre del Señor es vindicado. Una sanidad vindica el nombre del Señor, por lo que se hace es evidenciar el nombre bendito del Señor.
Lo que se hace es manifestar su poder. Se hace efectivo el precio que Él pagó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Cada vez que tú predicas el mensaje, la palabra, el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados en una vida, y esa persona se arrepiente y recibe perdón, entonces el precio que el Padre pagó en Jesucristo se hace efectivo. ¿Sí estamos? Cuando oramos por un enfermo y esa persona sana, el precio que ya se pagó por esa sanidad se hace efectivo. El precio ya está pago. Jesús ya pagó. La herencia nos pertenece, amados, porque para que podamos recibir herencia, el testador debe morir. Y Él ya murió en la cruz del Calvario. Así que lo que Él ganó en la cruz ya nos pertenece por la fe en su nombre. Ya es nuestro al estar en Él, al permanecer en Él, al tener respeto por su nombre. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá sanidad, salvación. Y esa obra será tan maravillosa que el gozo que hay en tu corazón será evidente a todas las personas. Será un gozo sublime que se manifestará permanentemente a todas las personas. Pero el sol de justicia es una referencia a la hermosura de la santidad de Dios, a esa hermosa santidad, porque sol de justicia está hablando de toda la integridad, de toda la pureza que hay en Dios. Y la manera en la que describe la pureza de Dios la Biblia es santidad. La santidad, santidad. Y santo solamente es Dios, solamente Él. Y acuérdense que la santidad no tiene que ver con haz aquello o no hagas aquello otro. La santidad es la esencia misma de Dios y no tiene relación con el pecado. Por eso, cada vez que Él le manifiesta su bondad a una persona, en una sanidad, perdonando sus pecados, trayendo restauración a su vida, cada vez que el Señor hace eso, lo que está evidenciando es la hermosura de su santidad, la hermosura de su perfección, la hermosura de su naturaleza, porque Él es un Dios maravillosamente perdonador. Él tiene todo el poder para restaurar, para sanar vidas, para liberar vidas. Así que cuando estamos en presencia de la manifestación de esa gloria, lo que estamos contemplando en realidad es la hermosura de su santidad. Y la Escritura nos llama a nosotros permanentemente a exaltar la hermosura de su santidad. Vamos al Salmo 29. Dice, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor, ¿dónde? En la hermosura de la santidad. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Hemos visto en el Salmo 100 que entramos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y en la medida en que vamos avanzando y centrándonos en su naturaleza, vamos a alabarle y a bendecir su nombre. Acuérdense que el nombre del Señor no es como dicen algunos grupos que el nombre del Señor es Jesús, que el nombre del Señor es Yeshua. Porque el Señor, obvio, Jesucristo es su nombre, es Yeshua, o Yeshua HaMashiach en el hebreo. Pero el Señor se ha revelado con más de 700 nombres en la Escritura. Y cada nombre lo que hace es referencia a un aspecto específico de su sublime naturaleza.
Entonces, cuando estamos hablando del nombre, dada al Señor la gloria debida a su nombre, el Señor nos está llamando a estar maravillados permanentemente de la hermosura de su santidad, de la hermosura de su naturaleza, de la belleza de lo que en realidad Dios es. ¿Sí? Y aquí dice, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Lo adoramos es porque estamos percibiendo cada vez con más claridad aspectos sublimes de su esencia, de su naturaleza sublime y perfecta. Entonces, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Tiene que ver con el hecho de que nuestro corazón está percibiendo más y más de Él. Está percibiendo más de su naturaleza, más de su esencia, más de su pureza. Y entonces le adoramos es en la medida en que nos estamos encontrando con Él. Esta mañana estuvimos en la reunión de pastores y hubo un hombre allí. Ha sido un hombre muy famoso. Bueno, no tanto porque ni yo lo conocía. Pero ha sido muy famoso en el mundo cristiano. Yo no lo conocía realmente. Estuvo al lado de grandes ministerios. Empezó su ministerio con Gigi Ávila hace muchos años atrás. Estuvo luego con Alberto Motesi. Estuvo con Marcos Witt y con todos estos hombres. Con todos estos hombres que el pueblo cristiano conoce. Le salió bonito. Y entonces en medio de eso él tiene una gran crisis. Y es que su esposita tiene un desliz y cae en pecado. Bueno, y se destruye ese hogar. Y eso le causó a él un enorme dolor, una situación. Y de ese lugar de estar llenando escenarios, de estar viajando en naciones, ese hombre cae a un lugar muy, muy bajo. Al punto de llegar a la calle a pedir limosna en los Estados Unidos. Y entonces el Señor, hace 14 años, eso fue más. Entonces el Señor, en medio de todo ese dolor que él está viviendo, y esa gente famosa, nunca le volvió a alzar a ver. Porque sencillamente veían la condición de pecado y de maldad que había en ese momento. Finalmente el Señor lo restaura nuevamente. Él se queda con sus hijas, su esposa forma otro hogar, bueno, toda la cosa. Y él queda ahí y el Señor vuelve a levantarlo. Y vuelve a estar en lugares, viajando, escenarios, todo. Y hace 7 años, justo estaba aquí en Colombia. Él es mexicano, pero vivía en ese momento en Estados Unidos. Y el Señor le habla y le dice, oye, volviste a embarrarla, mejor dicho. Volviste a hacer las cosas equivocadas. Tu corazón se volvió a llenar de orgullo, de altivez. Y estás muy lejos de mí. Él toma la decisión de cancelar su agenda internacional, sus cosas, y se dedica a estar en casa, a estar ahí. Para ese momento la esposa que había destruido su hogar había fallecido en un accidente automovilístico y él contrae nuevamente matrimonio. Entonces, hace 7 años él dice que él tuvo un verdadero encuentro con el Señor. Dice que desde los 12 años estuvo involucrado en el pueblo cristiano. Y por más de 35 años, dice él, dijo esta mañana, yo no había conocido verdaderamente al Señor. Y hace solo 7 años
que tuvo un encuentro verdadero con Él. Y desde entonces ya no aparecen los enormes escenarios que antes, las grandes cosas. Pero dice, solamente estoy haciendo lo que Dios me ha puesto a hacer. Ir donde el Señor quiere que yo vaya. Hoy tiene él 56 años. O sea que él dice que a los 49 años fue que de verdad se encontró con el Señor. Y fue muy bonito el testimonio. De hecho, lo invité para que esté con nosotros el domingo. Me pidieron que si lo quería tener y si lo quiero tener. Porque fue demasiado sincero y honesto en lo que él expuso. Y él dice que cuando él estaba en eso, en esa fama, lleno de dinero, dice que consiguió muchísimo dinero antes de su primer caída, muchísimo. Pero que él se acostumbró a ese mundo de miles de dólares acumulados, de viajes, de hoteles, de carros increíbles, pero sin una comunión verdadera con Dios. Y el llamado de Dios para este pueblo es adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Porque uno puede hacer, y como él lo decía, volverse un profesional en medio del pueblo cristiano. Y como él estuvo al lado de las grandes figuras en medio del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios conoce, de los enormes ministerios, llenando estadios, llenando lugares. Uno puede acostumbrarse a estar simplemente inmerso en eso, sin una relación verdadera con el Señor. Y el llamado de Dios para este final de tiempo es a que hayan personas que tienen encuentros genuinos con Él. No nominales. Porque el problema, por ejemplo, de muchos de nuestros jóvenes que nacen en medio de hogares cristianos, nacieron y el Señor los visitó de niños. El Señor puso huellas en ellos. Hubo niños y niñas con experiencias demasiado profundas con Dios. Pero esos niños al crecer no apreciaron esa bondad de Dios. Y por eso es que la estadística dice que el 80% de los niños de la iglesia que nacen en familias cristianas se aparta del Señor cuando llegan a ser jovencitos. La mayoría de ellos para nunca regresar. A pesar de que tuvieron encuentros, a pesar de que el Señor les dio experiencias, yo he conocido niños a los que el Señor llevó al cielo y ahora están rebeldes, acostándose con tipos y tipas. O sea, haciendo maldad, lejos del camino de Dios. Y tuvieron experiencias reales donde veían al Señor entrar al lugar, sus ojos espirituales se abrían y lo veían ahí. Y no apreciaron eso. Y los padres no tuvieron la sabiduría, la gracia, el discernimiento de ver que las lámparas de sus niños se estaban apagando. Y no hicieron nada por eso. No hicieron nada. No es que entraron a la adolescencia y usted sabe, esa etapa es muy difícil. No, la etapa no es que sea difícil. Porque entonces Jesús, cuando estaba a los 12 años, ¿por qué estaba honrando al Padre? Porque lo conocía. A los 12 años no está él hablando con los doctores de la ley en el templo, ¿recuerdan? Que los padres se fueron pensando que él estaba en medio de la caravana con los familiares, con los amigos. Caminaron un día y después se dieron cuenta, el niño no está. Y se devolvieron otro día. Un día de ida, otro de venida. Y estuvieron buscándolo y al último fueron a decir, bueno, en el último lugar, pues busquemos en el templo. Y cuando dice, oye, tu padre y yo te hemos estado buscando. Dice, ¿por qué me buscabais? Imagínate, un niño a los 12 años decirle al papá angustiado, a la mamá angustiada, ¿y por qué me buscabais?
O sea, ¿por qué me buscabais en otro lugar diferente? Si hubieran venido acá, el estrés se hubiera acabado. ¿No sabían que en los negocios de qué? De mi Padre me es necesario estar a los 12 años. Así que es falso, absolutamente falso, que un niño del pueblo de Dios tiene que entrar a su adolescencia y se tiene que volver un endemoniado. ¿Dónde está escrito eso? No es que está en esa etapa, usted sabe, le llegó la rebeldía de la adolescencia, las hormonas, todo. No hay tal. ¿Dónde la escritura dice que cuando entran a la adolescencia tienen que ser unos endemoniados? ¿Dónde dice eso? El asunto es que muchos de nuestros niños, aunque tuvieron experiencias profundas con el Señor, no fueron enseñados a cultivar esa relación con Dios, a tener encuentros verdaderos con Dios. Y eso que hablamos de Habacuc capítulo 2 hace poco, es algo que tú necesitas enseñarle a tus hijos, instruir a tus hijos a cómo aquietar el corazón delante de Dios día tras día, para que ellos tengan profundas experiencias con el Señor, al punto de que lo conozcan y determinen que nunca jamás van a apartarse del Señor. ¿Estamos claros, amados? No es culpa de la iglesia, porque la Biblia no dice que es la iglesia la encargada de la instrucción de los niños. Deuteronomio 6 es la instrucción de Dios a los padres, y estas palabras que yo te hablo estarán sobre tu corazón. Decir, primero serán vida en tu vida y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando te levantes y al acostarte y al ir por el camino. Tú mismo instruirás a tus hijos a amarme con todas las fuerzas del corazón. Son los padres los encargados de eso. Nosotros como congregación lo que podemos hacer es equipar a los padres con herramientas para que ellos puedan hacer esa tarea. Pero la tarea es específica de los padres. ¿Estamos claros en eso? Entonces uno puede estar inmerso con ministerios tremendos, como este hombre. Gigi Ávila fue conocido como un hombre de Dios en la tierra, y él trabajó ahí. Fue uno de los cantores que acompañaba a Gigi en las campañas al principio del ministerio. Después caminó con Alberto Motesi, y sin embargo estuvo con los cristianos famosos, los más grandes que han habido, que la iglesia cristiana conoce, que después se torcieron algunos. No voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades. Y a pesar de eso, ese hombre, dice él, y lo dijo delante de todos los pastores esta mañana, yo no conocía al Señor. Solo hace 7 años tuve un verdadero encuentro con el Señor. Tú puedes estar inmerso en todo este mover. Y te puede gustar. Ay, tan lindo que canta Jay, Ander y Chris y las niñas. No, tan lindas. Y saberte las canciones. Y leer Biblia. Y recitar frases bíblicas y versículos. Y hacer seminarios. Ay, ese seminario con Claudita. No, es que Claudita. No. Es que uno ahí sale. Y sin embargo, no conocerlo a Él. Porque esto se trata es de encuentros personales con Él. Adorar al Señor en la hermosura de la santidad. En la hermosura, porque es que acuérdense, amados, que las acciones de gracias brotan como respuesta a la obra de Dios en favor de nuestras vidas. La alabanza es la respuesta de nuestro corazón a la manifestación de su bondad, de su carácter en favor de nosotros. Pero la adoración es la respuesta de nuestro corazón a la manifestación de su presencia. O sea que una persona que no percibe al Señor nunca lo va a adorar. Nunca. Así cante la última. Si no lo estás percibiendo,
no es adoración. Porque tú puedes tener las manos levantadas y tu corazón lejos. Ve, pasaron unos caballos allá. Sí, quién sabe para dónde irán. Y te vas con los caballos. Ve esa falda de esa niña. Yo debería mandarme a hacer una falda como esa. Sí, me la va a mandar con unos zapatos así. Sí, sí. Y esa blusita que tengo, sí. Me gustó esa falda. Ve ese muchachón de ahora ha comprado esa camiseta tan chévere. A mí que yo soy juvenil, millennials. Esa camiseta tan bacana. Eso que me da pena decirle que dónde la compró porque me gustaría comprármela. Y, sin embargo, puedes tener las manos levantadas. Avívanos con tu fuego y tu poder. Avívanos. Y pensando en camisetas. ¿Me entiendes eso? Tú necesitas tener un verdadero encuentro con el Señor. ¿Por qué me gustó ese testimonio de ese hombre? Porque es la manera de decirle a una persona, oye, tú le puedes apostar. Él hizo de su ministerio su fuente de ingreso. En el caso tuyo puede ser tu profesión. El centro de él era su trabajo para obtener dinero, no Dios. El centro tuyo puede ser lo mismo, tu trabajo, tu profesión, no Dios. Puede ser tu novio, ay sí, pastor, tan lindo. ¡Mua! Tu novia y no Dios. Tu hijo y no Dios. ¿Qué es lo que ocupa el centro de tu corazón? ¿Qué es? El dolor, el enojo, la tristeza, los negocios, tu familia, la pereza. Una de las palabras más reiteradas en los labios de nuestros jóvenes, ay, qué pereza, no, qué pereza, no, qué pereza, ay, no, qué pereza. Todo el tiempo están hablando en ese sentido. ¿Qué es el centro de tu vida? ¿Tu universidad? ¿Qué es? Porque si no es el Señor, tú serás parte de ese grupo del verso 1 de Malaquías 4. Él mismo dice en ese testimonio, yo estaba lejos de Dios y pensaba que todo estaba bien. Y el Señor lo tuvo que confrontar y decirle, hijo, no estás haciendo las cosas adecuadas. No estás caminando como debes. Porque tú puedes cantar bonito, pero estar lejos de saber qué significa adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Tú puedes leer Biblia todos los días y puedes leerte la Biblia. En ese plan hay un plan de leer la Biblia en 30 días. Para hacerlo en 30 días hay que leer 48 capítulos por día. Para hacerlo en 30 días. Y te puedes leer 12 veces la Biblia al año. Una vez por mes. Sin embargo, no conocer al Señor. Porque tú lo puedes hacer simplemente por el esfuerzo humano. Es que yo me estoy leyendo la Biblia una vez al mes. ¿Y usted cuántas? Ah, le gané, mijito, le gané. Lo puedes estar haciendo para competir con otros. Y tú puedes decirme que tienes tiempos de oración. Pero la oración no necesariamente, en muchos casos, es comunión con Dios. Aquí hay gente que ora mucho y su carácter no ha sido transformado. Soberbios con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con sus padres,
y oran mucho. No tienen comunión con el Señor. No hay transformación. Oración sin transformación no es comunión. Póngalo ahí al lado de donde usted hace sus oraciones. Pégalo grande. Hágalo grande. Oración sin transformación no es oración. Porque si tu vida no está siendo transformada, entonces yo ¿para qué oro? Entonces no voy a volver a orar, estoy perdiendo el tiempo. No, al contrario, agradece. Porque hay gente que se enoja conmigo. Entonces ¿para qué oro, pastor? Entonces se me desanimó, entonces ya no vuelvo a orar. Ya no, entonces ¿para qué oro? ¿Para qué oro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame ¿para qué? Deberías tener gratitud de decir: Padre, al que amas disciplinas y azotas al que recibes por hijo. Gracias, Padre, porque me disciplinas es para que participe de tu santidad, es decir, de tu misma naturaleza. Gracias, Padre, porque sí, yo soy ese engañado que simplemente va y hace monólogos cada mañana de 2 horas, de 3 horas, sin transformación, sin evidencia, sin comunión. Al contrario de enojarte, deberías tener pura gratitud, decir: sí, Padre, qué hermoso que tú me alinees en el camino, qué hermoso que tú me pongas en la perspectiva correcta, porque de verdad yo sí quiero conocerte, de verdad yo sí quiero ser parte de ese pueblo en el cual el sol de justicia nace y resplandece, para que otros reciban, Señor, tu amor y tu bendición. Porque detrás de cada sanidad, detrás de cada persona que es perdonada en sus pecados, hay una sola cosa, y es la manifestación del amor del Padre para esa persona. Qué hermoso, Señor. Yo sí quiero ser parte de ese pueblo. Sí quiero, Señor, ser parte de aquellos en los cuales el sol de justicia resplandece. Yo sí quiero ser de ellos. Sí quiero, Señor. Porque es de la única manera que una persona de verdad cumplirá su sentido de destino y de propósito en esta tierra. Tú puedes ser la persona más exitosa de esta nación, más allá de Iván Duque. Mucho más éxito. Y si no tienes comunión con Dios, no estás viviendo en el propósito de Dios para tu vida. Yo pienso en este hombre que va a ser el nuevo gobierno. Le digo: ayúdale a este hombre a entender la necesidad de encontrarse verdaderamente contigo. Porque él desde niño dijo que quería ser presidente. Y él piensa que la más grande realización de él como persona será ser presidente. No. Yo le digo: dale luz a este hombre, visítalo, Señor. Ten misericordia de él y de nosotros, Señor, como nación. Ayúdale a entender que tú le has dado, Señor, la manera de cumplir su sueño, para que se dé cuenta que su verdadera necesidad no es esa. Que su verdadera realización es estar contigo, es estar en tu presencia. Y yo nunca antes había orado con tanta intensidad por un gobierno. Espero que usted también lo haga. Porque estos 4 años son años o de mucha gracia o de mucha aflicción. Y no que sea de A o de B. Eso es al margen. Ya Dios determinó que esa persona esté ahí. Nuestra responsabilidad es orar por ellos. Lo dice la escritura allá en 1 Timoteo 2. ¿Está claro? Es que el pastor es... No me ponga por un lado ni por otro. Porque esto es mucho más allá. Mucho más allá. ¿Sí estamos claros? Ahora pregúntate: ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Estás cumpliendo el destino con el que Dios te creó? Le dio un cáncer a ese hombre en el 2008, en las cuerdas vocales. Y los médicos le dijeron: vamos a hacer lo mejor que podamos, pero no te podemos asegurar que puedes volver a hablar. ¿Te imaginas para un predicador y un cantante eso? Pero ni siquiera ese momento de aflicción en el 2008, hace 10 años, ni siquiera eso lo llevó a él a conectarse profundamente con Dios. Porque uno puede buscar a Dios solo por el favor. Y una vez llega el favor, adiós.
Gracias por todo. Muy lindo de tu parte. Gracias. Y de eso sí que estoy yo acostumbrado a ver. La persona en una aflicción tremenda. Ay, Padre, piedad. Ay, la persona no le faltan sino alas. Ay, sí, el Señor. Pasa la aflicción. Gracias. Chévere, te dejo una. Y esa es la actitud con el Señor. Cuando el Señor te permite una aflicción, tiene un solo propósito, y es que te pegues a Él. Ese es el único propósito de la aflicción. No hay otro propósito. Pero que te pegues, no circunstancialmente. Porque después el Señor en su gran misericordia te saca de la aflicción y tú le dices, súper. Gracias, Señor. Y hasta ahí. Hasta ahí. No. El propósito de llevarnos al desierto es que nos peguemos. Que ya se vuelva a Él no mi Baali. Como están escrito en Oseas 2. Mi Señor, sino mi Ishi, mi amado, mi esposo, el dueño de mi corazón. Si estás pasando un momento de aflicción, tienes la hermosa oportunidad de pegarte de todo corazón a Él y que Él se convierta en la única razón por la que tú quieres vivir el resto de tu vida. No mientras pasa la aflicción. Porque aquí hay mucha gente que el Señor las ha sacado de las aflicciones y el propósito de la aflicción no se cumplió. El principal propósito de la aflicción es solamente ese, que te pegues a Él y puedas empezar a adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Que cada vez te sientas más atraído, que te sientas más seducido, que tu corazón se sienta más compelido a estar junto a Él. Ese es el único propósito. ¿Por qué le dijo el Señor a su pueblo en Éxodo 5? Dice, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. A celebrarme fiesta. ¿Por qué el Señor les dijo eso? ¿Cómo que una fiesta en el desierto? Parece absurdo, pero no. Porque es que en el desierto es en el único lugar donde hay una profunda intimidad y donde tú quedas pegado a Él. Lo demás se olvida. Celébrale fiesta al Señor en el desierto. Si estás pasando momentos de aflicción, pégate a Él. Y si no, la aflicción no cumple el propósito. Y como Dios está interesado en hacerte su novia, parte de su esposa, Él te levanta a la aflicción. Pero luego dice, hijo, pero como no reaccionaste, viene otra. ¿Y sabes por qué lo hace? Por amor. Ah, no, pero a mí no me gusta un Dios así. No, un Dios que entonces aflicciones, no. Sí, porque ese es el corazón. Y yo reacciono así, porque así es como la gente ha reaccionado delante de mí. Imagínate delante de mí, ahora cuánto frente al Señor. No, entonces yo no estoy de acuerdo con eso. O sea que si esa es la vida cristiana, entonces yo no quiero nada. ¿Cómo así? O sea que sale uno y ya se metió en la otra. Porque esa es la actitud de muchos. Pero cuando tú percibes al Señor, casi que ni la aflicción tú la percibes. No. ¿Sabes por qué casi no la percibes? Porque Él prometió que estaría contigo ahí. Celébrame fiesta en el desierto. No la percibes. Conocer al Señor en la hermosura de su santidad es que cada vez estoy más maravillado de Él, más extasiado en su presencia. Hay gente que puede enseñar Biblia. Este hombre enseñó Biblia. Desde los 12 años es cristiano. 37 años sin conocer al Señor, como él mismo lo dijo. 37 años de llenar escenarios. Miles de personas en 20 y tantos países que Dios le permitió visitar. Miles. Él dijo, y no conocía al Señor.
¿Lo conoces? ¿Sabes tú quién es el Señor? ¿Tu corazón está pegado a Él? ¿O estás seducido porque antes no tenías ni para el bus y ahora tienes un salario gordo? Y ahora eres un profesional. Y te dicen doctor. Sí, dile a mi secretaria, dile, agéndame una citica con la secretaria. Y te atiendo. Antes no tenías ni para el bus. Y ahora sientes que ya no es necesario Dios. Sí, bueno, hay que ir. Claro. Y ahora que se acabó el mundial, claro, tenemos que congregarnos. Todo llega, todo pasa. Tú lo sabes. ¿Lo conoces? Tu corazón se siente cada vez más atraído por Él. ¿Por qué oras? ¿Por qué meditas la Biblia? ¿Por qué haces los seminarios bíblicos? Porque vienes un miércoles. Ay, si los domingos, si no, porque no, los domingos ni me levanto de la cama. Me aguanto el chirrionazo los miércoles, pero no, el domingo no. Hasta allá sí no, porque uno tampoco puede ser tan fanático. ¿Lo conoces? ¿Conoces a este ser sublime y maravilloso que tiembla de amor por ti? Que cuando se acerca, su corazón está estremecido permanentemente. Que desea una relación intensa y profunda contigo. Que desea hacer de ti ese pueblo hermoso que tributará honor, que está tributando al Señor la gloria de vida a su nombre, a su naturaleza, a su esencia. Que cada vez estás más animado a estar en su presencia. Que tú no estás diciendo, bueno, ya oré, ya ahora a la vida normal. No, porque la vida normal la vives es en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, permaneces en Él. ¿Estás dejando que su palabra permanezca en ti? ¿Estás siendo consciente de Él momento a momento? ¿Lo sigues a Él? ¿Lo celas? ¿Has sido instruido a celar el amor? No a celar con los celos enfermizos de aquí. ¿Y a quién miró? ¿Y a quién? No, esa estupidez no. A celar es a seguirlo, a seguirle sus pisadas. Señor, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué quisieras hablarme, Señor? Aquí estoy. Quiero decirte que te necesito, que estoy pensando en ti. Es eso. Eso es tributarle al Señor la gloria de vida a su nombre. No son canciones. Las canciones nos ayudan a expresar. Pero una canción sin que tú percibas al Señor solo es una asquerosa serenata. Estás cantando a un amor ajeno, desconocido. Cuando tú lo percibes, sabes que es que el sol de justicia está naciendo en ti y que cada vez hay más luz de Él en ti, más luz. Sabes como dice Habacuc 3:4, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. De lo que emana de Él fluye el poder de Dios. Y tú estás en una conexión profunda con Él, percibiéndolo, deseándolo, anhelándolo, buscándolo, sintiendo necesidad permanente de Él, de Él. Ese es el pueblo del fin del tiempo. Ese es el pueblo al que el Señor le va a permitir ver la restauración de las familias. Hombres que ya no sentían sino desprecio por sus esposas. Esposas que ya no sentían sino desprecio por sus esposos. Al permitir que el sol de justicia nazca en ellos, va a traer sanidad de las heridas del ayer, liberación de las cargas de opresión.
Va a traer el Señor todo ese fuego que se había perdido. Y por primera vez esa pareja va a experimentar lo que es el amor verdadero. ¿Por qué ahora lo único que sienten es desprecio el uno por el otro? Porque fue un amor humano. Porque el amor de Dios nunca deja de ser. En esas parejas donde el amor se está marchitando o se marchitó hace años, es porque Dios nunca estuvo. Porque el amor nunca deja de ser. Cuando hay comunión con Dios, Él alimenta tu corazón. Y así estés al lado de la persona más equivocada, como Abigail al lado de Nabal, el amor nunca deja de ser. Nunca. Estás dejando que Él te alimente en la hermosura de su santidad. Porque cuando tú lo contemplas, Él te alimenta de sí mismo. Él se ofreció como tu alimento. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan bajado del cielo. Come de mí. Él se ofreció como tu alimento. Entonces, si no tenemos dulzura, paciencia, perdón, bondad, es comer de Él. Él la tiene en abundancia. Todo lo que tú no tienes, lo que yo no tengo, está en Dios infinitamente disponible para nosotros. Pero hay que adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Para eso, que yo jamás por mí mismo tendré, lo reciba como una expresión de su gracia. La pasión por buscar a Dios es algo ajeno a tu naturaleza y a la mía. Esa pasión surge, ¿sabes dónde? En su presencia. Apasioname por ti. Yo no tengo pasión por ti. Y cuando tienes comunión con aquel ser que ha sido el único verdaderamente apasionado por el Padre, Jesucristo, su pasión empieza a ser la tuya. Él empieza a darte de su pasión. Y tú te vuelves un ser que no concibes la vida sin estar con Él. ¿De dónde viene? De Él mismo. De Él mismo. Ahora escúchame, Él no te va a pedir a ti nada que antes Él no haya hecho o provisto por ti. Nada. ¿Por qué te pide Él pasión por su presencia? Porque Él está totalmente apasionado de amor, loco de amor por ti y por mí. Él está apasionado. ¿Me entiendes eso? Él no te pide que te dejes inundar de su pasión sin que Él la tenga por ti. Él está apasionado, pero locamente apasionado por ti. Y es en su presencia, teniendo comunión, encuentros verdaderos con Dios, donde esa pasión por su presencia empiezas a recibirla. Y entre más estés con Él, más pasión. Y más con Él, más pasión y más pasión. Porque Él es un ser inagotable. Él es el ser más sublime que existe. Más hermoso. Quien lo está conociendo tiene un solo anhelo: su presencia. Y eso no significa que no trabaje, que no ejerza su profesión, que no sea un excelente ejecutivo, una excelente ejecutiva. No significa eso. Al contrario, quien está conociéndolo a Él, lo honra a través de lo que hace. Porque todo cuanto hace, lo hace para su gloria. Para que el nombre del Señor sea vindicado, sea exaltado. Para que pueda dar al Señor la gloria de vida a su nombre. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que nos dé la gracia a nosotros de entender la necesidad de estar delante de ti en tu gloriosa presencia. Señor, que nos des la gracia de entender que las aflicciones tienen un único propósito, un solo propósito, y es que podamos, Señor, conocerte como nuestro Ishi, como nuestro amado, como el dueño absoluto de nuestro corazón, Señor. Danos la gracia, bendito Dios de los cielos,
oh Dios, de entender que solamente en tu presencia es que nosotros podemos ser totalmente transfigurados, Señor, transformados. Enséñanos a ser, Padre, a ser, Señor, ese pueblo que anhela tu presencia. Trae ese bautismo, Señor, a nuestros corazones. Trae ese bautismo de pasión a cada una de nuestras vidas, oh Dios Todopoderoso. Danos esa gracia, Señor, de anhelarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Por favor, ayúdanos a dar la gloria de vida a tu nombre, oh Dios de los cielos, a contemplarte en la hermosura de tu santidad. Oh Dios, a recibir más de esa sublime naturaleza tuya que desaloja la muerte, que desaloja la oscuridad, que desaloja las tinieblas de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser ese pueblo traspasado de amor por ti, pero porque lo está recibiendo, lo está percibiendo. Porque tú no nos pides que te amemos sin que antes nos hayas amado, porque en esto consiste el amor, en que tú nos amaste. Fuiste tú quien nos amó a nosotros, Señor, y diste la vida de tu Hijo en rescate por nosotros, Padre. Ayúdanos a ir a dimensiones más profundas, a ir a dimensiones más intensas en tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, a caminar más y más, bendito Dios, a lo profundo de tu corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por tu bendita misericordia a que todos los ídolos abominables del corazón sean desarraigados, porque tú prometiste que esparcirías agua limpia en nuestros corazones y seríamos limpios de nuestras inmundicias y de nuestros ídolos, Señor, que nos darías un corazón de carne. Tú lo harías, Señor, por amor de ti mismo. Tú tienes dolor de ver tu nombre profanado en Manizales. Hazlo por amor de ti mismo. Levántanos como un pueblo de esperanza, por amor de ti mismo, Señor. Sabemos que no lo haces por ninguno, Señor, porque como iglesia te hemos deshonrado, porque como iglesia te hemos ofendido, como iglesia en esta ciudad hemos pecado, Señor. Hazlo por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, levántanos. Por amor de tu nombre, apasionanos. Por amor de tu nombre, llénanos de fuego en tu presencia, Señor. Y ayúdanos a caminar en pos de tu gloriosa presencia, Padre. Que la pasión en nuestro corazón crezca. Que la pasión en nuestro corazón, Señor, oh Dios, sea intensa y sea total, Señor. Y ayúdanos a caminar, oh Dios omnipotente, a estar delante de ti, a estar delante de ti en tu gloriosa presencia, Señor, tributando la gloria de vida a tu nombre, oh Dios, porque entre más te percibamos, más adoración genuina va a fluir, oh Dios de la gloria, y a contemplarte en la hermosura de tu santidad. Porque es allí donde rayos brillantes salen de tu mano. Porque es allí en donde en tus alas, en la expresión de tu presencia, se manifestará la gloria que se extenderá a nuestro alrededor, Padre celestial. Danos esa bendita gracia, omnipotente y soberano Dios, de poderte conocer, de tener encuentros contigo genuinos y verdaderos cada día, cada día, cada día. Que no pase un solo día sin que nos encontremos contigo. Que no pase un solo día sin estar genuinamente en tu presencia, Señor. Por tu gran misericordia, Padre, lo rogamos de todo nuestro corazón, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro sublime y glorioso Salvador, nuestro amado Señor. Bendícenos, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.